Historia, qué historia. Habla de varias cosas. ¿Sabía usted que la protección de Dios es parte del amor que Dios nos tiene? Me gusta ver cómo Dios nos muestra eso. Y el tema es la protección de Dios, parte de eso. Es una forma de mostrarte cuánto te ama. Y vamos al verso 8. La protección de Dios parte del amor de Dios. Parte de su bendito amor, de su bello amor, de su gran amor. Verso 8. Dice, tenía el rey de Siria guerra. Tenía guerra contra Israel. Desde luego, hermanos, las guerras eran en aquel tiempo, como lo sigue siendo, devastadoras, algo trágico. No solo en este tiempo hay ciudades quemadas, ¿no? En aquel tiempo también se quemaban las ciudades por completo. Había gente cautiva, niños muertos, mujeres muertas, ancianitos muertos. Eso también traía como consecuencia enfermedades. Y bueno, eso lo vemos en la Biblia. Y me gusta esta historia porque no solo nos muestra el amor del Señor, sino que nos muestra cómo podemos nosotros como cristianos, hoy en día, cuando te enfrentas a algún problema, cómo puedes lidiar un problema. Quizá no estás nuestro país no está en guerra, pero sí de pronto te encuentras en problemas, en situaciones, en conflictos, en tragedias, en circunstancias no tan agradables. De hecho, una de las guerras que generalmente atravesamos en el día a día es en la mente. En la mente de pronto puedes estar contento, si no, ya estás afligido, ya estás preocupado, ya estás angustiado. Incluso puedes llegar a deprimirte porque no sabes qué hacer ante alguna circunstancia, ante algún problema, ante algo que te está acongojando. Y bueno, quizás no es una guerra a esta dimensión, como lo dice el segundo libro de Reyes 6:8, pero probablemente estés atravesando un problema. Y si no estás atravesando un problema, a lo menos llévate la enseñanza de qué hacer cuando tengas un problema o alguna especie de conflicto. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. El panorama que se vivía en ese tiempo no era el mejor. Mas, sin embargo, dice, y consultando el rey de Siria con sus siervos, dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. El rey de Siria tenía sus estrategias y como en cada ejército tienen sus estrategias, cómo atacar, dónde atacar, cuándo atacar. Y si observa usted el capítulo 7, después de algunos años, el mismo rey de Asiria vuelve a formar otra estrategia y está terrible lo que hace. Y siempre ha habido estrategias cómo atacarse para poder vencer, para poder derrotar. Y bueno, dentro de las estrategias veíamos que a veces rodeaban las ciudades hasta que todo se escaseaba y el pueblo tenía que salir y ahí agarraba a un pueblo vulnerable, indefenso ya. Y bueno, había estrategias, siempre han existido. Pues resulta que en ese tiempo el rey de Asiria le pide a sus siervos, ¿saben? Vamos a mover el campamento, vamos a atacar al pueblo de Israel. Lo vamos a atacar, bueno, el plan de él era afectarlo. Pero, ¿saben algo? Israel tenía el sistema
de espionaje más avanzado que incluso que exista hoy. La élite que se encargaba de ver la forma, de la estrategia, de cómo poder entrar a Israel, pues de pronto cuando lo vemos en la Biblia, bueno, la mejor élite que existía era algo que no se comparaba con lo que tenía en ese tiempo Israel. Eso es algo agradable, es algo que a mí en lo personal me emociona. ¿Cómo es que aún en el tiempo de guerra pueda Dios orientar a su pueblo, ayudar a su pueblo, manifestarse a su pueblo? Y era burlado. Sí, los enemigos eran de pronto burlados. ¿Saben qué? Vamos a atacar a Israel y ponían su campamento y cuando iban a querer atacar, oye, ya no está ahí Israel. Y de pronto otra vez, ¿sabes qué? Muévanse, ya sabemos dónde están. Y se movían de un lugar a otro. Y de pronto, cuando llegaban a tal lugar, ya no estaba ahí el pueblo de Israel. Y eso frustró al rey enemigo de tal manera que llegó a pensar que había un infiltrado en su reino que informaba a Israel de todo lo que él hacía. Le informaba de las estrategias que hacía. Mas sin embargo se olvidaba que Israel tenía un Dios que lo amaba. Un Dios que amaba. Y me encanta eso. Porque Dios sigue amando a su pueblo. Lo sigue amando y vemos en la Biblia cómo lo cuida, cómo lo guarda, cómo lo protege del enemigo, cómo le muestra el socorro, su ayuda. Y me gusta porque el pueblo de Israel no tenía la capacidad, no tenía la capacidad de defenderse ante la amenaza del rey sirio. No podía. Y eso me llama la atención porque de pronto puedes encontrarte en una situación donde la situación te va a rebasar, donde el enemigo pueda ser más grande que tú, más poderoso que tú, más influyente que tú, más maligno y muchas otras cosas. Mas, sin embargo, quiero transmitirte que no te olvides que tienes un Dios que te ama y que buscará la forma de protegerte. ¿Quién era en ese tiempo el rey que era avisado para que el rey sirio no le atacara, no le venciera, no le devastara? Bueno, el rey que en ese tiempo estaba reinando sobre Israel era el rey Joram. Y vamos al capítulo 3, aunque también lo dice el capítulo 8, verso 16, pero vamos al capítulo 3, verso 1. Y mire, ¿qué me enseña esto? Que a pesar de que Joram, y a pesar de que el pueblo de Dios no era del todo amoroso con Dios, no era fiel con Dios, no era obediente a Dios, a pesar de eso, Dios le mostraba su amor cuidando. Y eso nos habla del bello amor de Dios. Si están en el capítulo 3, verso 1, amén. Traten de ayudarme para no hablar mucho. Dice, Jorán, hijo de quién. ¿Sí recuerdas acá? A ver, ¿cómo era acá? Y porque era malo, ¿eh? Muy bien, era bien malo. Acá era un rey bien malo. Bueno, pues resulta que dejó fruto.
Y aquí está, dice, Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria. ¿Sobre quién? Sobre Israel, el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Verso 2. Veamos cómo era Jorán. Denle lectura al verso 2. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Verso 3. Pero se entregó. A los pecados de A ver Jeroboam, otra vez, fuerte, hermano. Pero se entregó. a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Jorán ciertamente no hizo lo malo como su padre, pero sí hizo maldad. Sí se encontraba en pecado, como lo expresa, como lo hizo Jeroboam, otro rey. Hizo, no solo pecó como rey, sino que hizo pecar ¿a quién? Al pueblo de Israel. Sí, hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Y a pesar de que el rey Jorán hizo lo malo ante los ojos de Dios, y a pesar de que arrastró y influyó, desde luego esto no deslindaba al pueblo de Dios de su responsabilidad ante Dios, mas sin embargo influyó para que el pueblo pecara. Y a pesar de eso, hermanos, a pesar de que el pueblo era pecador, se apartó de Dios, andaba en lo malo, Dios les mostraba su amor. Y eso me llama la atención porque de pronto puedas decir, no, pues Dios ya se apartó de mí, ya se alejó de mí. Ciertamente Dios pueda permitir en tu vida alguna disciplina, pero de que Dios te muestra su amor a cada momento, no lo muestra. Corán no era fiel a Dios, ni el pueblo. Mas, sin embargo, la protección de Dios se dejaba ver de parte de Dios. Y vamos al verso 9 del capítulo 6 de este segundo libro de Reyes. ¿Ya se ve la pantalla ya? Ya, ok. Vamos al 9. Fíjense de qué manera, hermano. Fíjense de qué manera Dios manifiesta su protección. Ahora, guárdate esto, consérvalo. Verso 9. Vamos al verso, capítulo 6, verso 9. Ok. Y el varón de Dios envió. Y el varón de Dios envió a decir al rey de quién? De Israel. Mira, que no pases por tal lugar. ¿Por qué? Porque los sirios van allí. ¿De qué manera Dios manifiesta su protección? ¿De qué forma lo hace? Pues resulta que lo hacía, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo. Te cuida por medio de su siervo. ¿Cuándo? Cuando te dice, sabes, mira, miren lo que dice, el varón de Dios en ese tiempo era Eliseo, el profeta de Dios, el asignado por Dios, el comisionado por Dios, el elegido por Dios, el establecido por Dios. Y Dios les iba a mostrar su ayuda y su protección por medio del profeta. ¿Y de qué manera le dice el profeta Eliseo a Jorán? ¿De qué manera? Bueno, esa ayuda venía desde luego de Dios, pero por medio de él. Le dice, no, mira, no pases por tal lugar.
no hagas esto, no hagas aquello, no reacciones así, no te comportes así, evita esto. Pues resulta que Dios lo sigue haciendo. Dios sigue manifestando su cuidado, su ayuda al pueblo por medio de sus siervos. Cuando se te dice, cuando se te menciona, cuando se te enseña, cuando se te corrige, cuando se te instruye, cuando se te aconseja. Y se te aconseja para que no te vaya mal, para que al contrario te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que conozcas cuál es el plan de Dios, la voluntad de Dios. Pero resulta que cuando, salud hermano, pero tenía el rey Jorán que tomar en cuenta lo que decía el profeta. El Señor te va a seguir hablando por medio de su siervo. Te va a seguir instruyendo, aconsejando, hey, haz esto, mira, haz aquello. Hay situaciones que a lo mejor de repente digas, no sé qué hacer, como pasa, pastor, no sé qué hacer, mire, tengo una situación así y asá, y a ver, ¿sabes qué? Vamos a dejarla en la mesa, vamos a analizarla y ya te viene el consejo. Pero si usted recibe el consejo de Dios por medio de su siervo y te dice, no hagas eso, y ahí vas, como, oye, si te estaba diciendo que no lo hicieras. Y me llama la atención porque ya en la realidad son pocos los que, número uno, piden un consejo. No sé si creen que lo saben todo, no sé si es el orgullo que les lleva a no pedir un consejo, no sé si es que les da pena que el pastor se dé cuenta que le estoy pidiendo ayuda. No debería de existir eso. Deberías de sentirte en confianza, de pronto, y reconocer que de pronto hay cosas que puedan salir de, de, de la parte en la que te llegas a bloquear, no sabes qué hacer, cómo reaccionar, a quién hablar, qué no hacer, qué sí hacer. Siéntete en confianza, porque Dios no ha puesto a los siervos nada más por ponerlos. Dios te va a traer bendición, te va a cuidar, va a proteger parte de tu vida y lo va a hacer por medio de los siervos, cuando recibas un consejo. Así que siéntete con esa confianza. Y no creas, hermano, ¿sabes? Que a veces nos lleva a una persona a de pronto no, no le voy a decir al pastor porque, no, espérate, hermano. Quizá en tu mente tengas una guerra, una lucha, un problema, o quizá le fallaste al Señor, estás en un problema, en un pecado en el que de pronto no puedes salir, estás atascado, estás embarrado y quizá tengas la pena de decirle a tu esposa, no tengas la confianza de decirle a alguien en la iglesia, el pastor está para ayudarte. Y ya el estar orando, ¿sabes qué? Mira, no solo está para enseñarte, sino también para ayudarte, para orientarte, para aconsejarte, para decirte ciertas cosas. Pero busca la ayuda de Dios. Eliseo estaba ahí. Si de pronto el rey Corán hubiera dicho, no, ¿qué le voy a hacer caso a Eliseo? Yo me voy a ir por donde yo quiero. Créanme, se hubiera metido en problemas. ¿Por qué? Porque estaba su vida de por medio, estaba su familia, estaba el pueblo de Israel. Mas, sin embargo, el rey Jorán tomó en cuenta el consejo de Eliseo, consideró el consejo de Eliseo. Hay veces puede haber que
haya quienes no tomen tanto en cuenta el consejo de un siervo, con pensamientos humanos, es no lo que sea. Pero no te olvides de algo. A los siervos no se ponen por sí solos. Es Dios quien los elige, es Dios quien los establece, es Dios quien los coloca, y si Él los coloca, debe de ser para bendición del pueblo. Amén. Considera esto. Que si de pronto hay gente que no los respeta, que no los valora, que han perdido la confianza por X razón, bueno, es distinto. Pero ojalá y tú seas de esas personas que consideran los siervos como los considera el Señor. Que Él los establece para bendición de tu vida. Ahora, probablemente hay cosas que a veces puedan decir, no, yo que voy a hablarle al pastor. Por el carácter, por ciertas cosas. No, pues me va a regañar, o es gritón, o es enojón, o se va a reír. No, o sea, espérate. Bueno, debes de saber que no hay siervos perfectos, pero si los hay, pues aprovecha esa bendición que tienes de tener uno. Sabes, Eliseo no era del todo, hablando en su carácter, no tenía un control así pleno, tenía también sus cosas, mas sin embargo fue usado por Dios. Y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2, verso 23. Sí, tenía sus arranques, sí, tenía sus formas en las que de pronto pudiera alguien preguntarse, ¿él es siervo? Mira cómo maldijo a unos jóvenes. Y sí, también nos enojamos. Sí, también puede haber momentos en los que estamos tristones o cosas como esas, pero eso no nos quita la identidad que Dios nos ha dado como siervos para su pueblo. Verso 23. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él. ¿De quién? De Eliseo. Y eso me llama, habrá gente que se va a burlar. Y siempre ha existido eso. Diciendo, calvo sube. Y sin embargo, verso 24, Eliseo, lleno del Espíritu. Yo no he llegado a eso. Ojalá y nunca llegue. Ojalá nunca. Y yo sé que Eliseo era una persona preciosa, llena del Espíritu. Y hay tanto que aprender de este personaje. Sin embargo, también el Señor muestra su naturaleza. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y ese era Eliseo. Pero sí tenía sus cosas. Pero pues a él era puesto por Dios. Y habla otras porciones de Eliseo que en algún tiempo hubo guerra, ya había muerto Eliseo y estaban sus huesos de Eliseo por ahí. Y al muerto lo tiraron y cayeron a los huesos de Eliseo y el muerto resucitó. Y aquí hay una hermosa enseñanza. Este personaje puesto por Dios, pues a él tenían en ese tiempo que tomarlo en cuenta. Tenían que escucharlo. ¿Para qué? Para que fueran protegidos. Y vemos que Dios envió la ayuda. Y Dios sigue enviando la ayuda por medio de su siervo. Volvemos por favor al verso 9 del capítulo 6. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Verso 10. Lo bueno. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, le obedeció. A veces me llama la atención cuando vienes de pronto a nada más a notificarme, pastor. Mira, nada más vengo a informar. Trata de ser un poco más sabio.
Cuando tengas alguna duda, ¿sabes qué, pastor? Mire, yo creo y quiero hacer esto, pero no sé si estoy del todo en lo correcto. Oriénteme, guíeme, ¿qué me dice la Biblia? Y de esa manera ven buscando ayuda. Verso 10. Pues resulta que aquel rey Jorán sí le hace caso a Eliseo. Y miren, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de, ¿qué, hermanos? De cuidarse. Con el fin de cuidarse. Eliseo, como siervo del Señor, instruyendo al rey para cuidarle, para cuidar al pueblo, le orienta, le dice, y ahí está la persona, pues parte de la inteligencia secreta que tenía Israel, pues era Eliseo. Hermanos, los pastores, créanme que yo sé que tú conoces de la Biblia y puedes tener no sé cuántos años. Y eso es hermoso. Pero los pastores a eso se dedican. Estar estudiando, leyendo, estudiando, leyendo, escudriñando aquí y allá. Y por eso ten esa iniciativa de buscar ayuda. Sería bueno que te dirijas con tu pastor, pero si conoces de un pastor en el que de pronto te sientes en confianza, no pasa nada. Acércate, yo sé que te va a dar un consejo de Dios. Así que toma en cuenta esto. No por algo Dios los ha establecido. De hecho, si son una de las personas que tienen más hambre constante de Dios, de querer conocerlo más, de querer entender más, de querer escudriñar más. No crean que se quedan con lo que ya saben. Hay un deseo de querer seguir conociendo a Dios. Así que, hermano, vemos aquí a este personaje. Y esto sigue estando vigente. Fíjense qué dice la carta a los Hebreos 13, verso 17. Ciertamente no hay profetas, pero sí hay líderes que siguen siendo establecidos por Dios para que a ellos les escuches. Hebreos 13, verso 17. A veces dice, obedeced a vuestros, ¿qué? Obedeced. ¿Por qué a veces les cuesta tanto? Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Esto es parte de la voluntad de Dios, que obedezcamos. Que desde luego, para que tú obedezcas, desde luego debes de ser enseñado, corregido e instruido, pero obedece, que es parte del plan de Dios para tu vida, para que te vaya bien, para que le vaya bien a tu familia, para que le vaya bien a tu iglesia, para que te vaya bien en el trabajo. Obedece y sujétate. De pronto quizá haya cosas en las que pues quizá tu criterio, tu pensamiento, tu razonamiento o tu conocimiento te lleva a no estar de todo de acuerdo, pero en lo que respecta a lo relacionado principalmente al ministerio, sujétate. Sería bueno que te sujetes a él en tu familia, en tu trabajo, pero si allá quieres tú no sujetarte, bueno, a lo menos ya recibiste enseñanza. Pero en lo relacionado al pueblo, en relación al ministerio, en relación a lo espiritual, sujétate, sujétate. ¿Por qué debes de sujetarte? ¿Por qué debes de obedecerlo? Por la sencilla razón que el Señor lo dice en su palabra. ¿Por qué? Porque ellos velan, ellos están al cuidado, ellos están al pendiente
de velar por las almas que Dios les ha comisionado. Yo tengo la responsabilidad con Dios con su iglesia. Y un día voy a rendir cuentas a Dios por su iglesia, a dónde la conduje, a dónde la llevé, qué le enseñé, qué le aconsejé, qué le instruí. Yo soy responsable. Puede haber personas responsables en algunos departamentos, pero es un servidor el responsable a dónde guiar el pueblo de Dios. Por lo tanto, por ello, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar ¿qué? Cuenta. Voy a dar cuenta. Así que considera siempre esto, que al ser responsable y al tener esto en mente, que voy a dar cuenta, no te sorprenda que de pronto te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer ciertas cosas. O que recibas una corrección, una llamada de atención, o simplemente un halago también, porque voy a dar cuenta. ¿Para qué? Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, hermanos, sigue habiendo esa bendición de parte de Dios para con el pueblo. La asignación de líderes para bendición de tu vida. Pero vas a ser bendecido. La iglesia es bendecida. La iglesia es cuidada cuando escuchan el consejo de la palabra de Dios transmitido por el cielo. Vamos por favor a regresar al capítulo 6, verso 11. Así que Dios te muestra su protección por medio de lo que el siervo de Dios te haga saber. Y les comento, no es que haya siervos perfectos, pues aún dice la palabra incluso en Hebreos, hombres débiles llamó el Señor. Ciertamente todos somos débiles, pero Dios nos ha llamado para sus propósitos. Ore por sus pastores. Verso 11. Dice, y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Pero se turbó cuando el rey tomaba el consejo. Y eso me llama la atención, que el enemigo siempre va a querer pues hacerte guerra y afectarte. Y si eliges el consejo de Dios, también los planes del diablo, del enemigo, se frustran. Pues yo lo quiero llevar a algo y va a pedir consejo y le da por otro lado. Y vemos aquí que el enemigo se frustra. El rey de Siria, y llamando a su siervo les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Verso 12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más. Hermoso. Y saben, pensando en esta palabra, el Señor para todo tiene palabra. Tiene palabra para el esposo, para la esposa, para el hijo, para la hija, para la iglesia, para el pastor, para el patrón, para el obrero, para el gobierno, para el ciudadano. O sea, tiene palabra para todo. Entonces eso nos llena hoy en día, en que nosotros, los siervos, ya no tenemos que inventar nada. Únicamente es sujetarnos a la palabra y aconsejar conforme a la palabra. Y eso es lo bonito, de que ya el consejo ya está. Nada más hay que ir al libro indicado, de acuerdo a tu problema, al versículo indicado, y llevarlo a cabo.
Y sigue Dios hablándote. Pareciera ser que la Biblia sigue siendo esa parte que hoy en día muchos no comprenden. Oye, ¿y cómo es que el pastor sabía? Y no es porque uno conozca su vida. Oye, parece que el pastor conoce lo que estoy viviendo. No, yo no conozco lo más secreto, pero Dios sí, y te lo revela por medio de su palabra. Y sigue siendo Dios maravilloso, revelándote, hablándote por medio de su palabra. Verso 13. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y aquí es donde yo les invito, hermano, que oren por los pastores, por su pastor, por todos los pastores. ¿Por qué? Porque son blancos también, son personas que el enemigo también va a querer derribar, va a querer afectar, va a querer destruir, porque de alguna forma también siguen siendo ese estorbo que les enseña, que les aconseja, y porque el enemigo quiere ver a su pueblo caído, afectado, destruido. Y si de pronto hay alguien que les enseña y les exhorta o los advierte, pues el enemigo se molesta, se enoja y va a querer, sí o sí, querer afectarlo. Por eso ore siempre por los líderes, por los siervos, que Dios los guarde, que los cuide, que los proteja, que los ayude, que los fortalezca. Porque vemos aquí qué hace el rey sirio. ¿Usted qué cree? Que usted tiene una lucha espiritual. Las huestes espirituales de maldad, dice la palabra. Hay huestes espirituales, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Usted seguido constantemente para hacerlo, el enemigo quiere hacerlo tropezar. Pero usted le manda ciertas huestes. A los pastores les manda otras huestes con más, de alguna forma, más dominio espiritual para afectarnos. Cuando estudia usted Efesios 6, se da cuenta de que también hay rangos espirituales. Dice, y él dijo, y mirad, ¿dónde está para que yo envíe a prenderlo? Y le fue dicho, he aquí, que él está en Dotán. En Dotán, verso 13. Dotán se encontraba aproximadamente a 19 kilómetros al norte de Samaria. Y fíjense, la estrategia del diablo. Si tumbo la cabeza, voy a poder entrar al pueblo. Obsérvenlo. Si tumbo a Eliseo. En el verso 14, miren qué hizo. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros. ¿Y qué más, hermanos? Oye, por un hombre. Fíjense, la estrategia del diablo. Gente de a caballo, de a carros y un gran ejército. Yo me imagino los pastores y más ahorita los que están enseñando, sembrando la palabra, las luchas que el diablo les da roja. Que Dios nos ayude a todos, que nos ayude a todos. Dice, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Así que, hermanos, la protección forma parte del amor de Dios y lo hace por medio de su siervo. Número 2, vamos al verso 15. Pero, hermano, ore por los siervos. Verso 15. Número 2. La protección de Dios, parte del amor, no solo es por su siervo, por medio de él lo hace, sino que también, miren, lo hace por medio de un ejército celestial. ¿Sabía que los ángeles de Dios también forman parte del cuidado, de la protección
al cristiano, y eso es algo hermoso. Hace tiempo enseñaba sobre la doctrina de los ángeles. Preciosa esta doctrina, como los ángeles, sí hay huestes espirituales de maldad, sí hay un diablo, sí hay demonios, sí hay gente malvada, pero también existen ángeles de Dios que guardan al cristiano, que cuidan al cristiano, que fortalecen al cristiano. Y eso lo vemos desde siempre, lo vemos en la Biblia, pero también lo vemos en el periodo de la iglesia. Cuando un ángel de Dios, de lo más profundo de la cárcel donde se encontraba Pedro, lo rescata, lo saca. Y eso es algo maravilloso de parte de Dios. Vamos al verso 15. Miren de qué manera Dios te muestra su amor. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Eliseo tenía un siervo, una persona muy cercana que le apoyaba. Y cuando se levanta el siervo de Eliseo, he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y qué más, y carros. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos, Señor? Estaba espantado. Y no debió haber sido para menos que de pronto te asomes y tu casa o mi casa esté rodeada de gente malvada. Y te vea de calambrar. Oye, hay gente allá afuera. Pues desde luego te va a causar miedo. Y en el caso de Eliseo, que era un gran ejército. Y claro que puede entrarte el miedo, el temor al momento. Mas sin embargo, aunque ciertamente el siervo tenía ese miedo, tenía esa angustia, estaba espantado, y les digo, no era para menos, y más ahorita como están las cosas, que más peligro cada día. Y dice el siervo: ¿qué haremos? Humanamente Eliseo, hablando en términos humanos, si Dios no interviniera, si Dios no estuviera, si Dios no hubiera estado con Eliseo, humanamente, ¿qué podría hacer Eliseo? Nada, nada. Pero gracias al amor de Dios, que envía a sus ángeles para la bendición y el cuidado de su pueblo. Verso 16. Había, hermanos, gente de a caballo. Y recuerden que el verso 14 decía que gente de a caballo y de carros y un gran ejército. Sin embargo, aunque el siervo estaba espantado, y eso a veces pasa, es válido tener hasta cierto punto miedo. Pero solamente no te olvides que no estás. Verso 16. Él le dijo: no tengas que, hermano. No escuché. Sí está el verso 16. Él le dijo: no tengas miedo. ¿Cómo no va a tener miedo? No tengas miedo, tranquilo. No tengas miedo. ¿Por qué? Dice. Me encanta este verso, que es muy similar a otro que dice: porque mayor es el que está en nosotros el que está en el mundo. Y esto es algo muy similar. ¿Por qué? Porque más son los que están con quién, con nosotros. Créelo. Hay ángeles. Créelo, créelo. Hay ángeles que te guardan. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y eso es algo hermoso. De pronto va a salir de la nada, gente que no conoces, brindándote una ayuda.
en un hospital, estando ponchado, andando corriendo, en un accidente o en algo, vas a ver gente que no conoces, que va a estar de paso. O que simplemente te preserva de fallarle a Dios. Que de pronto ibas a un lugar donde ibas a hacer cosas que a Dios no le agradan y te va a brotar gente de la nada. Hay ángeles, hermanos, que te guardan, que te cuidan, que te protegen, que te preservan incluso de fallarle a Dios. Que de pronto el carro no jaló, que de pronto algo pasó que no encuentras, hiciste tiempo y adelante hubo algo. Hay ángeles que te guardan, que te cuidan, que te protegen. O quizá algo te hizo daño. Dios evitando de muchas formas. ¿Y sabes por qué? Porque te ama y te guarda. En el verso 17, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Verso 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente. ¿De qué? De a caballo y de carros de fuego. ¿Alrededor de quién? Eliseo. Qué bonito. A veces me sorprende y es entender donde de pronto puedas llegar a tener miedo y de pronto hay cosas que obviamente, hermanos, hay que ser prudentes. Si en algún momento hemos suspendido algún servicio, no es por falta de fe, no es por falta de confianza en Dios, no, sino que también la Biblia enseña que seamos prudentes. Y pero una prudencia que radica en la confianza en Dios. Yo sé que hay hermanos mayores, sé que hay niños, que si de pronto hay un movimiento aquí, una persona, un pequeño, no va a entender, no va a tener la misma confianza que quizá alguien que ya es maduro. Él sí se va a espantar, él sí se va a angustiar, él sí probablemente, o un hermano que tenga algún problema del corazón que de pronto se encuentra en medio de un movimiento así, pues hasta riesgo va a correr de que le pega un infarto, un espanto. Entonces hay que ser, hasta cierto punto hay que analizar y ser prudentes. Mas, sin embargo, hermanos, debemos de confiar, no solo, hermanos, eh, es escuchar al pastor, sino confiar también en que hay un ejército celestial que nos guarda, que nos cuida, que nos protege, pero sin descuidar, siendo prudente también. Eso lo predicaba hace un par de semanas, el miércoles, sobre que cuidemos el alma, el cuerpo y el espíritu. Estuvo interesante también esa enseñanza. No tentemos al Señor. Confiemos en los medios que Él ha establecido. No solo es, hermanos, confiar en que hay ángeles, pero no por eso vamos a ser orgullosos, fanfarrones y decir, yo salgo a tal hora de la madrugada. No, no tentarás al Señor tu Dios. Dios te va a cuidar. Y si de pronto estás en una situación, en una prueba, pues ahí Dios envía ángeles. Número 3, vamos al verso 18. No solo Dios te muestra su protección, que forma parte de su amor por medio del siervo, sino también te lo muestra por medio de los ángeles. No estás solo, ni estamos solos. Número 3, otra forma. Verso 18.
Y luego que los sirios descendieron a él, porque sí descendieron, y aquí quiero que palpes algo. Sí, puede que la gente, la maldad, la gente que es, como en este caso los sirios, sí llegaron a él, sí estuvieron ahí. Y eso me habla que aunque uno es siervo, no significa que la gente mala no te pueda llegar a rodear o no te pueda llegar a levantar o no te pueda llegar a llevar a ciertos lugares donde no te agrade. Porque sí llegaron a la ciudad donde se encontraba, sí la rodearon y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo? Y aquí está otra forma en la que Dios te la ha dejado como una forma para que constantemente la uses cuando te encuentres en alguna situación, en algún conflicto, en algo trágico. Número 3, la oración. La oración. Y luego que los sirios descendieron a él, ¿qué hizo Eliseo? Oró. Y aquí te quiero llevar a pensar algo. Le voy a dar lectura a todo hasta el 23. Pero quiero que analices lo que voy a leer y quiero que analices, quiero que te metas en algo. Verso 18 dice: oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después, verso 19, después les dijo Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? 22. Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Verso 23. Entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Pregunta: Eliseo oró. ¿Y qué pasó en aquel ejército numeroso? Perdón, pregunta. Hubo una ceguera. La intervención de quién fue o quién intervino en esto. Los ángeles, Dios mismo. ¿De dónde? ¿Cómo fue la ayuda aquí? Analícenlo. Pueden opinar. A ver, porque había un ejército con carros espiritual que el criado no veía. Pero cuando se trató de que descendieron a Eliseo, él oró y hubo una ceguera. ¿Quién ayudó a Dios? ¿Directamente Dios? ¿Fueron los ángeles? ¿Qué te dice la Biblia? No sé, a ver, ayúdenme. ¿Con qué? ¿Con qué primero una qué? Una ceguera. Dice cómo es la Biblia de preciosa. Y resulta, ¿cuántos ángeles fueron a Sodoma y Gomorra? ¿Cuántos?
Era necesario una multitud de ángeles para causar una ceguera en los que llegaron a visitar a Eliseo. Bueno, cuando él oró a Dios, pareciera ser que los ángeles estaban nada más puestos, digamos, puestos a la oración. Pero ojo aquí, hermanos. Dice la Biblia que Eliseo oró. Y esa es otra forma en la que Dios te muestra su amor, que debes de orar, pedirle ayuda a Dios. La ayuda de Dios ya está ahí, tan cerca como no te imaginas. Ya estaba ahí. Y no es como que Eliseo esperó a que el ejército espiritual le defendiera. No, vemos aquí una parte en la que él oró a Dios, habló a Dios, le pidió a Dios. Y eso es otra forma en la que Dios nos muestra su amor, en que te ha asignado y te ha dado esa hermosa bendición de orar, de pedirle a Dios que te ayude. Si usted observa lo que dice el verso 18, por favor. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová. Si estás en una situación difícil, ora, pídele, suplícale, arrodíllate. Y Dios te va a demostrar y a mostrar su ayuda. Y eso me lleva a pensar, igual me lleva a pensar en la historia de Lot, en la ceguera que hubo. ¿Por qué? Porque aquí nuevamente se vuelve a manifestar la ceguera, que no podían ver. Imagínense. A veces nosotros queremos o oramos a Dios y que al mismo tiempo queremos actuar a nuestra manera, usando nuestra herramienta, usando mi influencia, usando mi dinero, usando a alguien que tengo, por ejemplo, allá adentro en la fiscalía o algo. No, espérate. Deja que la ayuda venga del Señor. Amén. Deja que venga de Dios. Ahí usó la ceguera. Y si de pronto Dios usa la misma ceguera para que te hagas invisible a la gente que te busca, ¿acaso Dios no lo puede hacer, hermano? Claro, puede que te tengan enfrente y no, ese no es. Dios puede hacer, yo sigo apelando al mismo poder de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Pero observan lo que hizo. En el primer punto dice oró, pero ya cuando dice te ruego, cuando dice la palabra te ruego, significa que estuvo él suplicándole, rogándole, implorándole a Dios. No solo basta orar, una oración tan ligera así, Dios, ayúdame y esto, no. Pasa tiempo orando constantemente como lo hacía Eliseo. Él le rogó a Dios, le imploró a Dios. ¿Para qué? Es válido pedirle a Dios que ciegue a ciertas personas. Lo vemos en la vida de Eliseo y Dios le contestó. Porque no querían nada bueno. No pensaban arrullar a Eliseo. ¿Saben qué querían hacerle a Eliseo? Matarlo. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo, verso 19. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, mis chavos, se acaban de equivocar. Ustedes no querían venir a donde yo vivía. ¿Cuál era la ciudad de Eliseo? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Estaba a 19 kilómetros aproximadamente al norte de Samaria. ¿Cuánto los llevó caminando? Imagínense esta obra gloriosa del Señor. A un ejército numeroso
guiados por aquel hombre que querían matar. Y los lleva guiando. Y me encanta esto de Eliseo. Ciertamente tenía sus momentos. Y aquí vemos otra parte de Eliseo, mostrando amor, bondad. Mientras que el rey Jorán quería darles cuello, quería aprovecharse de que tenían ceguera. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Verso que sigue. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo a Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió los ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Hermanos míos, sé una persona de oración. Acostúmbrate a orar. Y no solo en la hora de los alimentos. Pasa tiempo, derrama tu espíritu. Habla con Dios, dialoga con Dios, platica con Dios, alábale a Dios. Pasa tiempo. Créeme que eso es parte de lo que Dios quiere nosotros los cristianos, que estemos orando. Y si de pronto has dejado la oración, pues retoma nuevamente ese tiempo. Me gusta mucho un versículo de Jeremías 33:3 que dice, todos, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y bueno, en el caso de Eliseo era una persona de oración. Así que hermano, veamos lo que el verso 21. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Y se cumple aquello que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Eliseo aquí mostrando esto. Qué bonito. Para que coman y beban y vuelvan a sus señores. 23. Entonces se les preparó una ¿qué? Una gran comida. Y cuando bebían, y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de ¿qué? De Israel. ¿Saben algo? Tres cosas en las que Dios te va a mostrar su protección. Por medio de su siervo, por medio de sus ángeles y por medio de su oración, de la oración. Así que tiende a orar. Y saben, me llama la atención que este Jorán, a pesar de que Dios le mostró su amor protegiéndole, miren que quiso llegar a ser Jorán. Vamos al verso 32. Verso 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos. Y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía qué? Envía a cortarme la cabeza. Qué terrible. El mismo rey, ahora Jorán, el rey de Israel, aquel que había sido ayudado, aquel que había sido bendecido por Dios, por mano del profeta, ahora quiere cortarle la cabeza. Y vemos que el enemigo va a influir en gente siempre para afectar a los siervos. Y aún en el mismo pueblo, el mismo rey quería cortarle la cabeza. Hermanos, pero aunque pasen cosas trágicas en la vida, recuerda que tienes un Dios que te ama, que te protege. Tienes a un siervo, cuídalo, ámalo. Pero nunca
vas a sentir cortarle la cabeza. Porque es siervo de Dios. Si te vas a meter en un problema con Dios, principalmente escúchalo. Dos, sí son imperfectos, pero escúchalo. Dos, recuerda que hay ángeles, ángeles de parte de Dios. Y tres, no te olvides de la oración. Ora, ora, suplícale y Dios te va a mostrar su ayuda. Hermanos, espero en Dios que Dios te haya hablado y que la palabra te sea bendición, de bendición como es para un servidor. Vamos a orar.